La primera ponencia del día la va a dar el semillero de investigación ISIS. Esta ponencia estudiantil que viene desde este semillero gestionado desde 2013 nos va a hablar sobre el uso del software NVDA para usos agrícolas. Así pues, algunos preconceptos sobre este semillero, como su participación en eventos de carácter científico y su intención de presentarse en el YIR 2020 en Quebec, y su trabajo en 4 proyectos actuales que engloban desde la microscopía aplicada en el ajo en polvo, el empleo de drones y los satélites en agricultura. Recibimos entonces muy calurosamente a nuestros amigos de ISIS. Adelante, chicos, muchas gracias. Buen día. Listo. ¿Me pueden confirmar que ya están viendo pantalla? Listo. Sí. Bueno, como ya lo mencioné, mi nombre es Sara Noel. Estoy aquí con mis compañeros David Ramírez y Laura Sarmiento. Les voy a dar la palabra a ellos. Yo me voy a encargar de transmitir la pantalla. Entonces, adelante, David. Muchas gracias, Sara. Entonces, de parte del semillero ISIS, les damos la bienvenida a esta ponencia, Teoría y Práctica del Índice NDVI para Dummies. Siguiente, por favor. Bueno, el semillero ha venido trabajando este tema a lo largo de este año y por eso queríamos darles una breve introducción a los diferentes conceptos que envuelve la teledetección. Los ponentes de hoy, como ya había mencionado Sara, somos Laura Sarmiento, Sara Noel y yo, David Ramírez. ¿Qué es la teledetección? La teledetección se basa principalmente en el concepto de recopilar información de una superficie sin necesidad de tener contacto con ella. Esto es lo mismo que hacemos más o menos cuando vemos algo. Cuando vemos algo, estamos obteniendo información de su color, de su textura, de los diferentes patrones, pero nunca lo tocamos. Eso es básicamente lo que hace un satélite. Esto lo podemos ver gracias a que nuestros ojos son capaces de identificar la radiación electromagnética reflejada o emitida, como lo hace un satélite. La radiación electromagnética lo que hace es que se clasifica de acuerdo a su longitud de onda. Se identifican principalmente 3 zonas: los rayos infrarrojos, la luz visible y los rayos ultravioleta. Los primeros 2 son los que se utilizan principalmente para la teledetección y son los disponibles en los satélites. Bueno, entonces vamos a explicar un poco. En este ejemplo, la camiseta la vemos roja porque se está reflejando la parte del espectro correspondiente al color rojo. No obstante, si se moja la camiseta, si bien el material no ha cambiado, se ve diferente. ¿Por qué se da esto? Porque lo que pasa es que ahora el agua está absorbiendo parte de la radiación incidente, haciendo que la reflexión sea diferente. Eso es básicamente para decir que en la teledetección no solamente nos importa la radiación que le llega, sino también la interacción que tienen los diferentes componentes de la superficie. Listo. Básicamente cuando la radiación incide sobre un objeto, tiene 3 opciones básicas que pueden pasar. La radiación se puede reflejar, es decir, que regresa a la atmósfera, se puede transmitir, es decir, pasa a través del objeto, o se puede absorber, es decir, la retiene en el objeto. En la parte atmosférica hay que tener en cuenta varios fenómenos, no solamente estos, como lo son la absorción, la transmisión y la dispersión. Bueno, entonces cada superficie, cada material más bien, tiene diferentes perfiles espectrales, es decir, cómo varía la reflectancia con respecto a las diferentes longitudes de onda. Entonces, los materiales similares, como lo son la vegetación, que son las tres líneas en verde, presentan
comportamientos similares más no iguales, lo que nos permite tener una clasificación directa y poder identificar diferentes componentes de la superficie. En el caso de los satélites, la información es un poco más limitada. ¿Por qué? Porque los satélites no pueden obtener toda la información del espectro, sino de unos rangos específicos. Es importante conocer por eso digamos, la información de lo que estamos buscando, el perfil espectral de lo que estamos buscando, para saber en qué secciones es que podemos identificar más fácilmente este objeto. En este caso, entre la zona de 1.6 y 1.8 podemos ver que podemos identificar notablemente la diferencia entre la dolomita, que es la parte superior, la vegetación, que son las líneas intermedias, y el agua, que es la línea inferior. Los satélites más populares que se usan actualmente son Sentinel-2, Landsat 8, MODIS, Spot y Rapid Eye. Bueno, vamos a introducirles unos conceptos que son importantes a la hora de seleccionar una imagen espectral. Primero es la resolución espacial. ¿Qué es esto? La resolución espacial lo que hace es qué tamaño de celda es el que se mide, es sobre el cual se está tomando información. Esto lo voy a ilustrar más fácil con el ejemplo. Dado que los satélites se miden en píxeles, cada píxel absorbe toda la información y obtiene un valor promedio de esa área, pues no promedio, un valor de esa área. Entonces, entre los píxeles sean más grandes, se va a perder más información, es lo que se ve en la imagen, donde en la primera imagen le sacó todo el promedio, toda la información de esa área y obtuvo un solo valor, pero a medida de que se van obteniendo una mayor resolución, es decir, unas celdas más pequeñas, se vuelve más nítida la imagen. La resolución temporal hace referencia a cada cuánto se toma la imagen, porque las imágenes no se toman todos los días, sino unos periodos determinados dependiendo de la órbita del satélite. La resolución espectral es más que todo qué bandas son las que puede medir el satélite, que pueden ir desde la monocromática, que es solo una, pasar por la RGB, o ya por elementos más elaborados como lo son la multiespectral y la hiperespectral. La resolución radiométrica es en qué escalas yo puedo ir clasificando mi información, recopilando la información más bien. Esto, digamos, en la primera imagen, en dos niveles, yo puedo clasificar la información o en blanco o en negro. Pero eso hace que yo no pueda identificar muchos componentes de la imagen, porque mucha información se pierde. Pero si yo le voy agregando más niveles, 4, 8, 16 niveles, puedo empezar a identificar diferentes objetos y clasificarlos de una manera más elaborada para obtener más información de la imagen. La nubosidad es básicamente porque las nubes también reflejan la luz, entonces lo que pasa es que pueden quedar superpuestas con la imagen o el área de estudio que uno quiera analizar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay metodologías actualmente que se utilizan para disminuir este efecto, pero por más de que se utilizan metodologías, siempre se va a notar que la nube está ahí como tal. Entonces es preferible buscar unas zonas con muy baja nubosidad. Cobertura es, dependiendo de su zona de estudio, las imágenes pueden que cubran o no cubran toda la zona de estudio, porque no todas las imágenes tienen las mismas dimensiones, o las fotos que se toman los satélites no son de las mismas dimensiones. En algunos exploradores la imagen se puede ver visualmente como se ve en la imagen, pero en el caso de que no se cuenta con información que se llaman metadatos, que es como una ficha técnica de la imagen que nos puede dar la misma información. Bueno, ok, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Ok, sí se escucha.
Bueno, entonces vamos a continuar con los tipos de satélites más importantes. El primero de ellos es el proyecto Sentinel, que consta de dos satélites, el Sentinel-2A, que se lanzó en junio del 2015, y el Sentinel-2B, que se lanzó en marzo del 2017. Este es desarrollado por la Agencia Espacial Europea y hace parte del programa Copérnico. Tiene 13 bandas, entre las que se tienen diferentes regiones, como son el rojo, el azul, el verde visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Aquí podemos ver los rangos de longitud de onda que cada una de ellas eh, utiliza. La resolución es de 10 a 60 metros y la frecuencia es de 10 días por los dos satélites. Bueno, enseguida tenemos el Landsat 8, que es operado por la NASA y el Servicio Nacional de Suelos de los Estados Unidos. Hace parte del proyecto Landsat, que fue creado en 1972, y el satélite fue lanzado el 11 de febrero del 2003. Entonces, esto está conformado por 11 bandas, entre las que se tienen, bueno, dos bandas térmicas, las de rojo visible, infrarrojo cercano, y las resoluciones van de 15 a 100 metros. La frecuencia es de 16 días. Tenemos el satélite MODIS, que es uno de los que más tiene bandas, si no me equivoco son como 34 bandas. Y bueno, esto es muy importante hoy en día porque sirve para identificar los impactos del cambio climático. Es operado por la NASA desde 1999 y tiene una resolución de 1 a 2 días. Bueno, aquí tenemos un resumen de todos los satélites. También tenemos el Spot 6 y 7 y el Rapid Eye. Aquí les quedan cada una de sus características, la resolución espacial, temporal y radiométrica. Algunos de estos son libres y hay otros, como los últimos dos, que sí toca pagar para obtener la información. Bueno, ahora los índices espectrales más usados. Un índice básicamente es una medida cuantitativa que da idea, pues, de algo, ¿no? En cuanto a los índices de vegetación, pues buscan realzar la vegetación en función de su respuesta espectral. Esto quiere decir, pues, que disminuyen el impacto del suelo de cuerpos de agua y resaltan la vegetación para poder analizar en ellas estrés hídrico, vigor de la planta, entre otras características. Bueno, tenemos el índice de diferencia normalizada, que es una medida para estimar la calidad, cantidad y desarrollo de la vegetación. En este necesitamos las bandas de infrarrojo cercano y rojo visible para calcularlo. Una medida de negativa, ¿le puedes dar siguiente que ponga? Listo. Una medida negativa del índice indica que la planta está en muy mal estado. Una medida de 0 indica rojas o pues que no es una planta totalmente saludable. Valores positivos ya indican que la planta tiene un buen estado. Y bueno, es eso básicamente. También tenemos el índice SABI, que es el índice del suelo ajustado. También, bueno, tiene en cuenta la reflectividad del suelo y permite extraer la información que aporta la vegetación. Corrige los efectos del brillo sobre el suelo y es una variación del índice que anteriormente les expuse. Para este se necesita las bandas del infrarrojo cercano, el rojo visible y un factor de corrección que varía según la cobertura del suelo.
También tenemos el índice de diferencia normalizada y bueno, este índice se basa en los valores de reflectancia, pues diseñado para discriminar la cobertura nivel de una imagen, aprovechando la alta reflectividad del agua en estado sólido. Entonces, en esta gráfica podemos ver que a mayores valores de reflectancia se tienen menores longitudes de onda. En este índice vamos a necesitar de las bandas de verde visible e infrarrojo medio. Bueno, el NBR es el índice de calcinación normalizada que básicamente sirve para discriminar áreas quemadas basándose en un contraste entre los valores de banda infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Un NBR muy alto pues significa un daño más severo y un RBR negativo indica mayor productividad de la vegetación, es decir, pues que no hubo un daño muy significativo. Aquí en esta imagen podemos ver que en rojo son las partes más afectadas durante el incendio. Por otro lado, tenemos el índice ARGI, que es muy similar al NDVI. Muchos de estos son variaciones de este. Implementa una corrección atmosférica y disminuye el efecto de la distorsión en zonas en donde se tienen altas concentraciones de aerosoles, neblinas, lluvias, humo u otras partículas en suspensión. Para hallar este índice necesitamos del infrarrojo cercano, el rojo visible y el azul visible. Por último, en los índices tenemos el índice de agua de diferencia normalizada. Este índice se basa en los valores de reflectancia de determinada zona para medir la cantidad de agua que posee la vegetación o el nivel de saturación de determinados suelos. Entonces, para este vamos a necesitar de las bandas del verde visible y el infrarrojo cercano. Listo. Me voy a acelerar aquí un segundito para ponerles mi cámara. Entonces, siguiendo con esta parte de la presentación, una vez con los conceptos de reflectancia, un poco de la base de la teledetección y también pues de los diferentes índices que manejamos, entonces entramos a mirar todas esas aplicaciones que nos permiten las bandas y las imágenes satelitales. Entonces, inicialmente vamos a iniciar por las combinaciones de banda, que son esencialmente combinaciones en las 3 regiones del color RGB, que son las que se acostumbran a manejar, que nos ayudan a identificar elementos específicos en una superficie terrestre en función a pues, el espectro que estos emiten hacia el sensor satelital. Entonces aquí les doy unos ejemplos, ya aquí a continuación es un poco más gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero identificar de una forma más fácil a nivel visual algún aspecto de la superficie terrestre. Por ejemplo, vegetación, por ejemplo, zonas urbanas, por ejemplo, cuerpos hídricos. Entonces, lo que yo hago es jugar con estas 3 bandas de color RGB que hacen referencia a red, green y blue, rojo, verde y azul, y digamos que voy a coger otra banda para reemplazar ese valor, esa capa que está ahí por defecto. Entonces, cuando se combinan con determinadas capas, precisamente tengo ese efecto en la imagen donde sobresale ese cuerpo de interés. Entonces, para color natural, por ejemplo, en Sentinel está la banda 432, que es precisamente RGB. Para falso color infrarrojo está la 842. Y ahí vamos jugando según pues, las capas y lo que representa cada una en la imagen. Entonces, aquí para hacerlo un poquito más visual, entonces tenemos esta combinación que es color natural,
Entonces aquí se ve una imagen, podría decirse como nosotros la vemos con nuestros ojos, es decir, o a nivel satelital en los mapas que vemos en Google Earth, por ejemplo, es esta combinación. Está el falso color, que es sobre todo para identificar zonas urbanas. Entonces ahí se observa pues un poco cómo estas sobresalen. También tenemos el infrarrojo, que es básicamente para resaltar esa vegetación allí presente. Y en este caso pues sale como resaltada en color rojo. También para identificar cuerpos que tienen material vegetal abundante. Aquí, digamos, el cambio un poco es que aquí lo utilizamos con una banda infrarroja, mientras que aquí es simplemente reemplazar de pronto la banda verde dentro de la RGB a una longitud de onda que nos haga resaltar más pues esa vegetación y la pone en verde. Está también para discriminar masas de agua del tipo de suelo presente. Y análisis de vegetación sana, que ya es un poco clasificando esa vegetación presente en sus estados vegetativos, su cantidad de clorofila y el vigor que allí presentan. Entonces, estos solo son unos ejemplos. Aquí tienen, por ejemplo, cómo conseguir estas combinaciones, estas imágenes, con qué banda según el satélite empleado. Aquí pues pusimos Landsat y Sentinel, que son los más utilizados a nivel libre. Y de esto, bueno, cómo aplicar estas combinaciones, ya lo vamos a ver un poco. Entonces, antes de comenzar con el taller, y algo importante es que las imágenes, puesto que están sujetas a condiciones externas, bien sea a nivel instrumental, como los sensores, como también el movimiento del satélite, también sujeto a unos factores ambientales y también de superficie. Entonces, sin duda se deben hacer unas correcciones pertinentes para ajustar todos estos elementos allí presentes. Entonces, inicialmente la corrección radiométrica se refiere básicamente a que es la producida por los instrumentos. Entonces aquí les pongo una imagen donde se ve que es una imagen satelital, pero realmente tiene pues mucha distorsión, aquí hay mucho ruido y son cosas que vienen directamente del satélite y de su sensor. Entonces, por ejemplo, en Landsat 7 salen unas líneas donde no hay información, simplemente por un error de fábrica o desde el inicio de su lanzamiento, para lo cual se utilizan calibraciones radiométricas específicas. Y también es posible que nosotros no veamos ningún tipo de ruido en la imagen a nuestro nivel visual, pero allí siempre, digamos que está presente de una forma u otra, entonces siempre se debe hacer una corrección radiométrica. Por otro lado está la corrección atmosférica, que es precisamente causada porque en el aire hay partículas, bien sea de vapor, de polvo, de aerosoles, que también emiten una reflectancia, como lo vimos anteriormente, y que a final de cuentas me va a interferir en la señal que recibe el sensor de la superficie terrestre. Entonces, esto se corrige mediante esta opción, esta herramienta, o esta técnica más bien, que se denomina flash. Vamos a ver un poquito más adelante de ella. Entonces, la corrección atmosférica también es obligatoria. Y por último, está la corrección geométrica, pues que se da muchas veces por las pendientes en el terreno. Sabemos que la Tierra no es perfectamente redonda, es más bien un ovoide, por lo que como la distancia del satélite a la superficie no es constante, también en las proyecciones que estos generan se deben tener en cuenta. Entonces, esto se soluciona con un proceso que se llama ortorrectificación a veces,
¿qué también se hace para ajustar? Por ejemplo, mi imagen me dice que está ubicada en estas coordenadas, pero realmente no, se movió 100 metros. Entonces, lo que hacemos con la ortorrectificación es utilizar puntos tomados en campo, realmente con una estación, y subirlos al programa para que se validen y tome esos como referencia y así hacer un ajuste de ubicación de la imagen. Entonces, hoy vamos a realizar estas dos, radiométrica y atmosférica, pues porque la geométrica pues requiere datos de campo. Entonces, y aquí una anotación también importante que hacer es que esto se hace normalmente con todas las imágenes libres, de acceso libre, por lo que también está la otra opción, que es utilizar satélites pagos, plataformas pagas. Entonces, normalmente cuando las imágenes provienen de una página web o bueno, de una empresa paga que suministra estas imágenes, esas imágenes normalmente ya tienen una corrección radiométrica, atmosférica y geométrica garantizadas. De allí su precio. Entonces, y también, pues, hay que decirlo, manejan a nivel general una mejor resolución. Como hablamos, Landsat maneja una resolución de 30 metros, que se puede llevar hasta 15, mientras que Sentinel, la más básica es de 10 metros. En otros satélites pagos ya estamos hablando de 5 metros, 1 metro, incluso 30 centímetros, vi la vez pasada, pero pues el valor de la imagen es $3 por metro cuadrado y pues piden una mínima compra de, por ejemplo, 100 metros cuadrados, entonces bueno, ya se vuelve dispendioso por lo menos para nuestra labor como estudiantes. Listo. Entonces, sin más, vamos a dar paso al taller práctico. Les voy a contar unas generalidades. La idea es calcular el NDVI de una imagen, que es precisamente el índice de diferencia normalizada de la vegetación, que nos va a decir qué tanta vegetación hay en un lugar, cómo es su estado, su vigor, está sana o hay problemas. Entonces, aquí, en este caso, vamos a trabajar con una plataforma que se llama Envy, que es precisamente una de las más pues, sencillas y amigables con el usuario. Y el taller el nombre del taller, digamos que lo pusimos para Dummies, porque por dos motivos, y es que no muchos tenemos el acercamiento a estos temas como se quisiera. Entonces es un aspecto básico y general para que se lleven una idea y pues la exploten. Y lo otro es, para este cálculo del NDVI en general para la teledetección, hay muchas herramientas como ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine, que pues nos ayudan a esto, pero esta es la más sencilla y amigable, entonces es de allí el tema. Entonces, inicialmente les voy a mostrar de dónde pueden descargar imágenes, están estos links. El más conocido es el Earth Explorer, ahorita lo abro, y el Copernicus. Earth Explorer maneja pues todo lo que es Landsat a nivel global, también tiene imágenes pagas, también tiene algunas de Sentinel, pero digamos que a nivel general Landsat y Copernicus las de Sentinel. Entonces, listo, me voy a salir de aquí un segundo para empezarles a compartir a nivel de la página y voy a quitar mi cámara para que tenga más espacio en la pantalla porque posiblemente no se puede ver. Entonces, listo. Entonces, perfecto. Entonces, esta es la plataforma de entrada. Voy a bajarlo ahí. Listo. Entonces, en esa plataforma de entrada, aquí ya hemos descargado una imagen libre. Por cuestiones de tiempo, bueno, pues no alcanzo a mostrarles cómo descargarlas, pero hay muchos videos en internet donde lo pueden hacer. Entonces, al final, descargan una imagen como esta. Y entonces, empecemos sin más y muy rápidamente vamos a calcular el NDVI. Aquí, apenas descargan la imagen, la extraen
y entonces le tienen que dar aquí File, Open As, y se van, si el satélite donde descargaron es Landsat, se van a Landsat, entonces acá está, y lo abren con este formato HDF4, que es el formato genérico de Envy. Si es Sentinel, se bajan aquí a Sentinel, madre, y se abren directamente el archivo. En este caso vamos a trabajar con una imagen Landsat 8, con una nubosidad moderada, más o menos del 30%. Listo. Entonces, inicialmente esto les va a salir una imagen en blanco y negro. Lo que vamos a hacer es asignarle los colores. Un segundito. Aquí. Entonces, abrimos aquí, les voy a hacer la demostración. Y entonces tenemos pues todas estas imágenes. Es lo que les descarga al final de cuenta, digamos que el archivo que descargan de la plataforma. Listo. Entonces, bueno, también hay la otra opción, que la vamos a hacer así más bien, que es abrir un GeoTIFF con metadata. Entonces, básicamente es un archivo que ya les engloba todas las bandas. Entonces, vamos a abrir este. Y el archivo metadata pues tiene precisamente las bandas que nos interesan. Entonces, bueno, aquí lo que les digo, lo ven un poco oscuro. Lo primero que vamos a hacer es aclararle la vista y el contraste al usuario. Le vamos a dar un contraste lineal del 5%, que es básicamente para mejorar la visualización. Y entonces vamos a comenzar haciendo una corrección radiométrica, precisamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir a las herramientas y aquí ven una carpeta que ven Radiometric Correction. Abrimos esa y entonces le tenemos que dar en Radiometric Calibration. Entonces aquí vamos a aplicar precisamente esta corrección y entonces aquí por temas de manejo del orden, ahorita les muestro cómo eliminar o no una capa desde su fuente. Entonces, abrimos la que es multiespectral, en este caso esta, ahí lo pueden ver en el archivo. Listo. Y entonces aquí básicamente nos van a pedir qué calibración le queremos aplicar. Esto normalmente se maneja como radiancia, entonces lo que hace es rescatar esos niveles de radiancia que se pudieron haber perdido en el proceso. Y acá entonces dejamos todo genérico. Entonces, aquí tenemos que ponerle básicamente Apply Flash Settings. Entonces le damos acá. Bueno. No me está cogiendo, pero listo. Entonces, bueno, aquí me debería aparecer todo. Bueno, entonces lastimosamente el programa no quiso correr hoy. Pero entonces igual por cuestiones de tiempo lo que vamos a hacer es enviarles un video más detallado desde la descarga de la imagen, bien sea en Landsat, en la página del Earth Explorer o desde Sentinel, con todas las instrucciones y el paso a paso de descarga de imagen y de apertura, para que lo puedan hacer junto con los archivos con los que pueden practicar. Entonces, esto les va a llegar a las memorias del evento, entonces para que se registren en el formulario. Entonces ahí tendrán los documentos y el video guía donde lo pueden trabajar. Y entonces ahí quedamos pendientes a eso, también dándole paso un poco a las preguntas y dejando espacio para esto. Y al siguiente ponente, entonces, si quieren, Julián.
Muchísimas gracias, chicos de ISIS. A manera personal, qué buena ponencia y tenemos un montón de preguntas. Entonces vamos a ir con algunas de ellas. Tenemos solo un par de minutos para responderlas. Entonces, bueno, Diego Quintero les pregunta, ¿la resolución radiométrica es algo que está ligado al producto satelital en sí o es algo que depende más del procesamiento que se le da a la imagen? Listo. Muchas gracias, Diego. Listo. La resolución radiométrica viene por defecto desde el satélite, desde el sensor del satélite. Entonces, realmente es desde ahí donde empieza uno a mirar, desde la fuente de imágenes, cómo está esa resolución. Lo normal en este momento es que sean 12 bits, que son dos escalas de grises que nos dan más información, y realmente en la actualidad casi que todos los satélites manejan ese valor. ¿Cuándo ha sido diferente? Y es cuando, por ejemplo, en los primeros lanzamientos de satélites, pues venían con menor información precisamente radiométrica. Entonces, por ejemplo, Landsat en el primer lanzamiento tenía 4 bits, después pasó a 8, y ahora todas las imágenes pues son de 12 bits, incluso Landsat va a sacar ahorita en abril de 2021 un nuevo satélite para que tengamos más información disponible. Entonces sí, es algo que viene desde la fuente, el procesamiento no lo puede cambiar. Vale, Sara, gracias. La siguiente pregunta la hace Kevin David Osorio. Él dice, una duda. El sol nace en el oriente y se oculta en el poniente. ¿Existe algún tipo de inclinación en sentido norte-sur respecto a la ubicación geográfica del territorio colombiano? De ser así, ¿afectaría de alguna manera? Listo, perfecto. Sí, sí afecta precisamente también por lo que hablábamos del ambiente y afecta de dos formas. Uno, con la radiación pues incidente, y dos, también con las sombras que produzcan las nubes en determinada zona. Entonces, ¿cómo corregimos esos dos factores? Entonces, inicialmente, el de la radiación se corrige directamente cuando uno utiliza la aplicación Flash en la corrección atmosférica, y es la que a nivel general se maneja. Es una técnica que rescata sus valores de reflectancia según el tiempo de captura de la imagen y el lugar y también la elevación del lugar. Estos son valores que se ingresan en la plataforma al momento de hacer esta corrección, porque obviamente cambia dependiendo de la ubicación espacial. Entonces, en Colombia, uno agregaría la altitud media del lugar que estamos estudiando, agregaría también el periodo climático, o más bien la estación, porque pues también esto varía dependiendo si estamos en invierno, en verano. Aquí no es tan marcado, pero en otras ubicaciones sí. Y entonces esto es la forma de tenerlo en cuenta a nivel específico. Cuando uno hace esa corrección en los sistemas, se ingresa. Entonces sí. Y lo mismo, las sombras de las nubes es un poco más complicado porque, como dijo mi compañero David, uno puede hacer correcciones atmosféricas, a veces eliminar un poco de la cobertura del material de las nubes, pero no es como así, arte de magia, se desaparecen y la sombra se fue, no. Entonces, realmente, el primer consejo cuando uno está trabajando con imágenes satelitales es manejar una nubosidad menor al 20%. Es lo ideal. Vale, Sara. Estamos justo en el límite de tiempo, sin embargo hay bastantes preguntas. No sé si puedo responder una más de manera muy breve. Listo. Sí, Pregunta Ingrid Gutiérrez. Buenas tardes. ¿Qué programas manejan en el sistema de teledetección? Perfecto. Gracias, Ingrid, por tu pregunta. Bueno, lo que les dije, mencionado ahorita un poquito, hay una gran variedad, unos libres, otros no libres, otros pagos, pero hay muchos. Entonces, el más amigable es Envy, pero es pago. Hay formas de obtener Envy que no voy a mencionar, pero
se puede. Pero el más amigable, por lo menos para familiarizarse al inicio, es Envy. Después está también QGIS. QGIS, la ventaja pues es que es libre y tiene muchas de las herramientas ya desarrolladas para teledetección y el manejo de capas. Y también de los más conocidos pues es ArcGIS, sin duda. En ArcGIS uno ya desarrolla a través de códigos con Python normalmente a esas herramientas adicionales que a veces no trae por defecto, que en Envy sí están, por ejemplo, así ya automatizadas. Entonces ese es un poquito el contraste. Y ya lo último en Guarachas es Google Earth Engine, que es básicamente un sistema de información de imágenes satelitales que tiene todo el paquete completo. Descarga, procesamiento, análisis, corrección. La dificultad con este es que uno tiene que tener un manejo del lenguaje de programación Java y bueno, esa es la limitación, pero es muy poderosa herramienta y es muy buena y eso es el futuro y listo. Entonces, y es libre, eso sí. Vale. Vale, Sara, muchas gracias. Como anotaciones generales tengo que decirles a Isis que Jonathan Vázquez Lizcano puso un comentario para contactarse y hacer trabajo conjunto y que nuestros amigos de Coltain, que también van a ser ponentes en este seminario, tienen una buena lista de preguntas justo con otras muchas, entonces vamos a ver si logramos responder todas en las memorias, seguramente estarán respuestas allí. Por el momento extendemos un agradecimiento a ustedes por su ponencia, yo creo que todos salimos muy enriquecidos, también fue generadora de muchas preguntas, entonces vamos a dar paso con la siguiente ponencia por el momento. Muchas gracias a todos.